Sí, yo conocí el eneagrama a través de Claudio Naranjo, en el contexto del programa SAT. Lo encontré una herramienta útil hasta un punto y después me di cuenta que cuando iba a usar el eneagrama pensaba más en los eneatipos que en el cliente y encontré que tenía una dificultad con esto yo. Me impedía mirar directamente a la persona y ver lo que había ahí porque estaba todo el tiempo como comparando con será un 3, será un 8. Lo que me sucedió fue que por un camino bastante inesperado en las constelaciones empecé a ver que así como hay patrones de relación entre los miembros de la familia, hay patrones de relación de la persona consigo misma. Y empecé a ver que hay como formas, como atractores, como suele decirse, o nodos que se repiten, estructuras alrededor de las cuales la persona articula su identidad, que en la teoría del eneagrama de Naranjo es lo que le separa de la esencia, porque es lo que hacemos ante la herida de la falta ontológica, la falta de ser, de conexión con algo esencial. Y en las familias son la estructura o el nodo que dan una forma definida que provee de identidad a sus miembros. Lo que encontré trabajando con constelaciones es que cuando ponía representantes, por ejemplo, un representante para la persona y otro para la persona también, para ver cómo se relaciona internamente, aparecían estructuras fijas una vez y otra vez y no me costó mucho darme cuenta que conectaban con los eneatipos, tal como los describe Naranjo. Después empecé a observar que cuando la persona evolucionaba o se encontraba ante problemas que no podía resolver o realizaba una constelación y conectaba más con el presente, la evolución que se daba en la forma de relacionarse consigo mismo, en su estructura interna de identificación, esa sensación, ese sabor que hay cuando digo yo, los cambios se producían siguiendo las líneas del eneagrama. Ampliando esa mirada, empecé a darme cuenta de que de la misma forma esas estructuras se veían también en momentos de la familia o en situaciones de la familia. Entonces, por ejemplo, empecé a ver que en muchas familias que se expresan a través de un miembro que se reconoce como eneatipo 1, en esas familias, específicamente a nivel de los padres, encontraba con mucha frecuencia situaciones en las cuales un miembro se había suicidado, había desaparecido, había hecho cosas reprobables, estaba ausente y había generado culpa por no haber podido ayudarle, traerlo de vuelta o llegar hasta él de alguna manera, en el otro miembro de la pareja o en alguno de los hijos. Que en las personas que se reconocían como eneatipo 2, en sus familias, con mucha frecuencia, encontraba una ruptura de relaciones en las cuales un miembro de la familia era excluido o uno no reconocía al otro, o por ejemplo eran situaciones de parejas que se vieron obligadas a casarse sin quererse y entonces uno de los dos detestó al otro toda la vida porque le impidió casarse con el novio o la novia de la que estaba enamorada. O situaciones en las que uno desapareció sin dejar rastro y dejó como un enigma. O situaciones en las cuales uno de los miembros de la pareja, de los padres, se sentía muy superior al otro, y así sucesivamente. Entonces,
viendo estas estructuras, lo que he ido encontrando es que se repiten en la familia y en las personas. Y específicamente que la estructura de carácter de cada eneatipo es una internalización de las estructuras, de las pautas fijas de relación entre los padres. Lo cual no quiere decir que el hijo 1 está expresando lo que les pasó a los padres. Lo que quiere decir es que el hijo 1 está tomando ese aspecto, porque otro hermano, anterior o posterior, puede haber tomado otra cosa de la estructura de relación entre los padres. Pero cuando un hermano ya lo tomó, para diferenciarse, el otro hermano toma otra cosa, y así. Entonces, ahí he podido ver, con mucha más precisión de la que esperaba, la verdad, que la estructura del carácter corresponde, como en un fractal o en los anidamientos de sistemas, como se decía en la vieja teoría sistémica, corresponde a lo que sucede en el cuerpo, por ejemplo, que se expresa a través de la salud, en la estructura del carácter, en diversos aspectos superpuestos en la pareja, en la familia, se van mostrando los mismos patrones, y específicamente que la estructura de carácter es una internalización de esa relación entre los padres. A su vez, cuando uno amplía esta mirada, lo que encontré fue que siguiendo las líneas del eneagrama podemos ver que esa persona tomó ese aspecto y la generación anterior de los abuelos es la que está siguiendo la línea. Mostraba una forma equivalente a las líneas del eneagrama. Por ejemplo, que si tenemos un eneatipo 2, vamos a tener una relación entre los padres en la que hay una separación, hay desconexión. Una parte, por alguna razón, que puede ser real, por ejemplo porque desapareció, o emocional, niega la existencia de la otra. Hace como si no estuviera. Son los típicos, por ejemplo, parejas en las que todo va bien, viven un montón de años, pero totalmente en paralelo. Internamente se detestan. Ni siquiera se detestan, se desconocen. ¿Qué ocurre con esto? Que ese desconocimiento genera en el hijo un anhelo de reconocimiento para solucionar esa situación entre los padres. Pero si esa estructura internalizada 2, que corresponde a la relación entre los padres, si seguimos las líneas hacia atrás del eneagrama, vamos al 4, encontramos en alguno o en ambas líneas, paterna y materna, una estructura 4. ¿Qué es una estructura 4? Son formas de relación en las cuales hay una parte intensamente activada que busca el contacto, mientras que otra la rechaza, la niega, la ataca. Entonces, sucesivamente, para mi sorpresa, siguiendo las líneas del eneagrama, es posible seguir las líneas de evolución que ha seguido una familia. Podemos seguir a través de las líneas del eneagrama las distintas estructuras fijadas, rígidas a nivel del padre, de los abuelos, bisabuelos, etc. El tema para mí, una vez más, es que eso no se convierta en una distracción para la relación directa y espontánea con las personas. Porque si convierto esto, y he tenido esta tentación yo también, en un mapa, entramos otra vez en lo mismo, ¿no? En perder el potencial creativo y de transformación que hay en el contacto con la realidad. Yo creo que cura la realidad. Pero a veces puede ser una ayuda.